Buenas tardes, mi nombre es Jauregui Altamirano Kevin Adrián y somos del equipo 3. El equipo está conformado por Martínez López José, Estrada Galicia David Adrián, González Adame Karen Giselles y Rodríguez Saúl de Jesús. Y venimos a presentar el imperialismo de Estados Unidos. Introducción. A lo largo de la historia se ha visto muchas formas de gobierno alrededor del mundo, las cuales se rigen por morales y maneras de liderar diferentes, pues al nacer a diferentes partes del mundo no se presentan puntos de vista que, si bien pueden ser vistos de manera buena en su origen, en otra parte del mundo son mal vistas y repudiadas. Nosotros como seres humanos vemos la mejor manera de tener la mejor vida y seguir adelante, y esto podría involucrar en los ojos de cierto sector tener que perjudicar la seguridad de otro grupo. En esta presentación veremos cómo Estados Unidos aplica su manera de expandirse, pero antes de hablar sobre sus acciones tenemos que aprender del conjunto de prácticas que utilizan el país. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es un régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende su dominio sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. En este sentido, como imperialismo también se puede designar la actitud o doctrina de quienes practican el imperialismo. Disculpe, profe, que estoy malo de la garganta. Del imperialismo, la palabra como tal se forman con los vocablos imperial, que significa perteneciente o relativo al imperio, ismo, prefijo para designar doctrina o sistemas. El imperialismo puede responder a distintas motivaciones: la explotación económica, la subordinación cultural, la ocupación militar de plaza geoestratégica, el poblamiento de asentamientos deshabitados, entre otras. ¿Cómo Estados Unidos se volvió un imperio? En 4 de julio de 1776, en el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. La política exterior norteamericana recibió una clara influencia de darwinismo social, es decir, de la aplicación de la teoría de la evolución y de la sobrevivencia de Darwin, a cambio político de las relaciones internacionales. Según esta interpretación, los Estados Unidos debían competir de forma encarnizada con otras naciones para sobrevivir y prosperar. Esta idea ya había sido establecida anteriormente en la conocida doctrina Monroe, formulada por la administración del presidente James Monroe en el contexto de los procesos de independencia de la América Latina y de la restauración en Europa. La Guerra del Opio. La Guerra del Opio fue el conflicto que mantuvieron China y Gran Bretaña entre los años 1839 y 1842. El desencadenante del mismo fue la introducción en China de opio cultivado en la India y comercializado por la Compañía Británica de la India Oriental, Administración de la India. Esta sustancia constituía una importante fuente de ingresos para los británicos y servía para equilibrar su balance de pagos con China, al compensar el gasto de las ingentes cantidades de té chino que Gran Bretaña importaba. El comercio de opio fue rechazado y prohibido por el gobierno chino. La puesta en práctica de la abolición recayó sobre el comisionado imperial Lin Zexu.
Este conflicto y su resolución a favor de la potencia imperialista británica facilitó la irrupción en el escenario de otras potencias como Estados Unidos, Francia y Rusia, que forzaron a China a firmar diversos convenios que han recibido la denominación del Tratado de Desiguales. Como consecuencia de ellos, en 1860 China se vio apremiada a abrir otros 11 puestos al comercio exterior en el correspondiente menoscabo de su soberanía. La importancia china para conservar su independencia frente a los potencias imperialistas se acentuó aún más tras la derrota frente a Japón, 1894 y 1895. La Guerra Española-Estadounidense. Cuba, una colonia española, había comenzado un proceso independentista en 1895. La respuesta de España, gobernada por Alfonso, fue brutal y llevó la simpatía estadounidense a favor de los rebeldes cubanos. Un comité naval de los Estados Unidos atribuyó la tragedia a una exposición externa, una conclusión interpretada por muchos como una mina emplazada frente al buque. El dedo acusado apuntó de una traición española. Por su parte, la investigación de España, que rechazó una investigación conjunta, precisó que se trataba de una explosión externa. Medios antiespañoles, particularmente los sensacionalistas, periódicos de Herald y Pulitzer, enardecieron la opinión pública estadounidense, llevando a una fiebre de guerra. El Congreso reclamó acciones inmediatas. El presidente William McKinley cedió regañadiente ante la presión y pidió al Congreso la declaración de la guerra el 21 de abril, la cual fue aprobada el 25 de abril de 1898. La guerra duró solo 3 meses y ocasionó unas 40 bajas entre muertos y heridos a los Estados Unidos, que a cambio obtuvo las Filipinas, Puerto Rico y Guam. Un precio bastante módico si lo pensamos. Y se posicionó como una de las naciones dominantes del mundo. Cuba, como unas 100 bajas, obtuvo la ansiada independencia para España, es tanto que registró cerca de 600 bajas. Se trató de una derrota humillante. Su flota de Atlántico y del Pacífico fueron enviadas al fondo del océano, a la par que su prestigio militar y su condición de potencia mundial. ¿Cómo Estados Unidos justifica su guerra? Estados Unidos es conocido por ser un país bélico que le gusta la guerra, cuyo objetivo es conseguir poder y riqueza. A base de otros países, desde tiempos inmemorables, Estados Unidos ha buscado muchos pretextos para rellenar su arsenal nuclear, y esto sin tener en cuenta las vidas robadas. Por ejemplo, en 1945 Estados Unidos entró en guerra con Japón, al cual Japón ya estaba al borde de la derrota, pero estos seguían sin rendirse, por lo que sin otra alternativa Estados Unidos bombardeó Hiroshima y Nagasaki para dejarle un daño psicológico y así causar su rendición para finalizar invadir territorio japonés. En conclusión, Estados Unidos es uno de los principales países que ha establecido el imperialismo de manera fuerte. Incluso lo hemos sufrido aquí en México cuando estuvimos en guerra a mitad del siglo XIX y perdimos más de la mitad de nuestro territorio a sus manos. A pesar de esto, no son la única nación en enforzar de manera fuerte otras prácticas. Incluso veamos actualmente que Rusia está amplificándola de manera cruel e injusta en contra de Ucrania. Si bien no hay de qué dejar que sus ataques pasen desapercibidos, también hay que tomar en cuenta que el imperialismo sigue existiendo actualmente, aunque es más restringido y solo se ve en regiones más alejadas de nuestra sociedad, por ejemplo Ucrania y por años Palestina e Israel.
Gracias. Esta es la presentación del equipo 3 y pues nada, muchas gracias.